Gracias Martín por la presentación, gracias a todos ustedes y también por escuchar esta voz que está algo, bueno, perdida por el frío, nuevamente reciente montevideano, y como dijo Martín, inmediatamente con Alejandra dijimos, sí, ¿cómo no presentar estas novelas maravillosas de Cristina y que a las dos nos comprometen mucho. Esta nueva edición, por ejemplo, de El amor es una drogadura, a mí me vino muy bien porque la había perdido en una pasada edición de tanto prestarla y lo pedía por allí en la editorial, en las redes, que por favor esta reedición, y hoy está acá, y con Solitario de Amor también. Pero la alegría es no solo de compartir hoy con ustedes esta celebración de esta Cervantes, esta Bartolomé Hidalgo, esta gran autora nuestra que nos sigue diciendo y nos seguirá diciendo, y también encontrarnos con colegas, con escritoras, con lectoras, donde la obra de ella es crucial para pensarnos, y esto es lo que hoy proponemos, ¿no? Pensarnos a través de estas recepciones, de estas lecturas, y por eso quiero hacerle esta pregunta a Alejandra, antes que nada. ¿Amante o amada? Bueno, dejo la pregunta en pausa un segundo para decir buenas noches a todas y a todos. Hago mías un poco las palabras de Regina porque no vamos a usar la palabra fan, pero en realidad quiero mucho, sí, pelirrocianas, quiero mucho a Cristina. Me encontré con ella como lectora cuando tenía un poco más de 20 años y empecé primero a leer su poesía. Así que agradecer a Martín porque estar acá hoy pudiendo presentar 2 libros de ella es algo que nunca imaginé, y si ella llega a ver este video, bueno, que sepas que sos muy querida por acá y que nos alegramos mucho de todo lo que está pasando, y sobre todo que recibas también esta estatuilla tan merecida. Y bueno, amante o amada, nosotras ya pensamos un poco en estos términos y por eso me río, porque me llevó como a hacer un pensamiento sobre mí misma, y creo que a todas y a todos tal vez vamos como cambiando de lugar en la vida, y como que al principio lo primero que pensé fue, bueno, yo siempre me sentí capaz más cómoda con el lugar de amada, esa cosa de amar también porque te aman, de alimentarte un poco del deseo del otro. Como en estas 2 novelas nos encontramos que les pasa no a los protagonistas, sino justamente a las amadas, que es en El amor es una drogadura es Nora, y en Solitario de Amor es Aída. Pero creo que después en el transcurso de mi vida, cuando me encontré en el lugar más de amante, bajo este delirio amoroso como define Cris, encontré otra cosa, como otro motor en el deseo, y creo que nos viene lindo para meternos ya de lleno en los protagonistas, que son 2 amantes. Sí, 2 amantes. Tanto Javier, en El amor es una drogadura, como esa voz lírica que se está pensando todo el tiempo en torno a lo que va viviendo con ese estado de amor, que es el Solitario de Amor, ¿no? Tenemos 2 amantes que persiguen constantemente algo que saben de antemano que está tal vez condenado a fracasar. Sí, algo hasta inalcanzable, como que hasta que podríamos decir que el deseo en estas novelas se torna algo que aunque lo alcances, es como efímero. Perturbador, angustioso, y no alcanza, ¿no? Pienso mucho también en el tema de la falta. Me acuerdo de un poema de Cristina, de ponerle nombre a la falta, y acá tanto Nora como Aída nunca alcanza lo que ellas le dan a esos amantes, que no les alcanza, no pueden aprender a la amada. Es así que entran también en un lenguaje del exceso, sí, del exceso de poder intentar, por esa falta, querer dar más para poder llegar y para poder aprender a esa amada escurridiza todo el tiempo. Y hay algo que como que se recuesta, porque las 2, a ver, es interesante decir que las 2 novelas dialogan muchísimo entre ellas, de formas muy directas que ahora podemos ahondar, pero hay algo de la contemplación, ¿no? Yo diría que Solitario de Amor, por ejemplo, es una novela
que se la ha definido como una novela lírica, donde tenemos todo el tiempo a este narrador que no sabemos su nombre, podríamos llamarle el solitario de amor, porque se vuelve totalmente impersonal y está en realidad todo el tiempo poniendo en la mirada a la amada. Entonces, lo que estamos sintiendo nosotros es una contemplación absoluta, ¿no? Sí, una ensayística, si se quiere, a modo hasta de monólogo interior de esa perturbación que es ese estado narcótico, y ahí es donde se conectan las dos novelas, del estar enamorado. Que es una droga también, ¿no? Y entonces el nombre lo dice evidentemente que el amor es una droga dura, y es interesante que en realidad ese nombre ya es una cita de Solitario de Amor, que en una parte lo dice muy explícitamente. Sí, lo dice explícitamente, el amor es una droga dura. En el 88, en el 99 aparece esta, me gusta pensarlo eso, como una ensayística del amor que es también recurrente encontrar en la obra de Cristina Peri Rossi, los símbolos constantes que se van como desarrollando como un universo, como un mapa. Y vuelvo a esto de lo narcótico del estado de Solitario de Amor, se hace físico en Javier, que es, capaz que lo presento, un fotógrafo de una gran ciudad, exitoso, donde está 48 años, está en la cima de su carrera, la noche, las drogas están explícitas, la cocaína, y bueno, ocurre un quiebre. Sucede una primera muerte, le llamaría yo, que es una ausencia a todo eso, y luego aparece Nora. Y ahí es donde la mujer se vuelve, la droga se sustancializa de algún modo en una mujer, ¿no? Podría pensarlo así. Pero hay algo que dijiste con el estado narcótico, enamorado, hasta de la alteración de los sentidos. Y citamos a un poeta, Rimbaud, por ejemplo, ¿no? El enamorado, dicen por ahí estas novelas, o sugieren o hacen la silueta de que es alguien improductivo, alguien que está fuera de la realidad, de las preocupaciones, inclusive hasta del propio éxito, porque todo gira en torno a la amada. Hay algo atemporal también, ¿no? Como que el amante se sabe, no sé si se sabe o se considera, pero termina viviendo en un tiempo que es distinto, en un tiempo que no es el tiempo del mundo exterior. De hecho, el mundo exterior lo interrumpe constantemente y el amante vive por y para ese deseo. Capaz que ese mundo exterior sería como el tercero en discordia que alimenta ese enamoramiento, ¿no? Está bueno eso. Y en esa contemplación también, ese ensimismamiento, ese exceso, esa circularidad lleva a una contemplación de la amada. Y esa contemplación de la amada también se hace explícita en El amor es una droga dura, con el vínculo que se plantea en la novela, de que a mí me fascinó cuando lo leí a mis 20 años, por allí, que es el síndrome de Stendhal. Que es, bueno, en el 79 esto se le puso nombre por una psiquiatra italiana que denominó así a las repercusiones que sentían algunas personas psicosomáticas, es decir, en su cuerpo, palpitaciones, estado como de felicidad, sudoración, hasta desvanecimientos, no sé, por el contacto con lo bello. Más de 100 turistas en Florencia tenían supuestamente esos estados, y ahí, bueno, terminó teniendo ese nombre, que este protagonista lo padece, y de algún modo lo interpela también el narrador al decir que tal vez fue una estrategia de las agencias de viaje. Pero lo interesante es que acá no es solo el tema del amor, sino el vínculo amor-belleza. Y que en realidad es un tema que Cris acá lo hace evidente, lo nombra, habla de este síndrome, pero que es algo que ya viene ahí donde volvemos a hablar del vínculo de las novelas para ir mechándolas entre ellas y que conversen. Es que en realidad ya lo venía esbozando, no es algo nuevo que viene a poner ahora, sino que yo quería
como para leer algunos fragmentos también y ver cómo dialogan entre ellas, leer un pedacito de Solitario Amor que dice: hipnotizado por la contemplación de Aida, soy un hombre de ningún lugar, de cualquier tiempo, un hombre encerrado en un museo que contempla las huellas que en las paredes dejaron otros hombres, ansiosos por fijar la transitoriedad de todas las cosas. Mi ansiedad, en cambio, es fijar la mirada que se alarga y se prolonga en la densidad de un tiempo sin tiempo, igual a la eternidad y a la muerte. Solo desde mi mirada ve lo que quiere ver, sin la traición de la lente, de la pluma, del sonido. Inútil evocarte en las fotografías que te he tomado por sorpresa y con torpeza. Inútil intentar evocarte en la música de los otros, en los textos clásicos y modernos. Solo sería un fragmento de mi mirada, una pequeña porción reducidora de la amplitud de mi propia lente. No me amas a mí, amas tu mirada, dice Aida, inseducible, pero mi mirada se alimenta de tus fobias y de tus temores, de tus duelos y de tus deseos, de tus vidas anteriores, de los nombres que tuviste en otra época, de la niña que fuiste, de tus menstruaciones dolorosas, de los orgasmos arrancados como la concha adherida a la piedra. ¿Hay alguien que haya amado alguna vez otra cosa que no sea su mirada? Creo que ahí es muy explícito cómo ya empieza a desarrollar esto de la contemplación, de que el amante es un constante sujeto que observa y adora a algo, y a diferencia de que de Javier, en El amor es una drogadura, que lo tenemos, sabemos su vida, lo tenemos súper presentado, podemos hasta encariñarnos y empatizar con este personaje, sabemos de Gema, su pareja, sabemos el nombre de su perro y las cosas que le pasan. Es muy distinto a este personaje del que no sabemos ni su nombre, y que lo único que vamos a saber de él es a través de una evocación de su amada, casi que es una persona sin tiempo y sin identidad. ¿Te reconociste alguna vez en eso? ¿Te pasó alguna vez algo así? ¿O crees que es pura y dura ficción? No creo que es pura y dura ficción, creo que pasa, creo que tal vez acá está llevado a un extremo, creo que lo desmenuza muy bien, igual, Cristina, que todos podríamos llegar a encontrarnos, a sentirnos como con cierta empatía, más allá de la intensidad que se maneja de esa cosa de estar bajo el delirio amoroso. Y digo delirio amoroso porque realmente ella lo define así. Y creo que sí, que me he sentido bajo el delirio amoroso. Que muchas veces el delirio amoroso no quiere decir que llegue a buen puerto. O tal vez acá encontramos las palabras que por, no sé, por temor, por el miedo al ridículo, no decimos. No sé, yo me reconocí en mucho del ensimismamiento. Me reconozco amante, creo que por eso escribo también, para fijar, para retener, inútilmente, sé que todo está perdido, pero hay mucha verdad en esos excesos, ¿no? Hay un revelar un mundo tan íntimo, tan muy a ver, creo que a veces estamos rozando también, para decirlo en palabras, como la obsesión. Claro. La obsesión, claro. Y la adicción. Claro. Bueno, de ahí está la expresión, en los primeros tiempos todo es, ¿no? Y los turistas comenzaban a experimentar ciertos trastornos respiratorios, a tener sofocos y palpitaciones, aunque Javier no estaba seguro de que se tratara en realidad del síndrome de Stendhal, sino de los excesos de las agencias de turismo. El síndrome era más íntimo, más solitario. Recordó a un amigo de su juventud. Cuando encontró a la mujer con la que había soñado toda su vida, huyó. No pude soportarlo, le dijo. Era demasiado intenso. En cuanto a él, Javier, cuando veía a Nora, sentía deseos de vomitar, como si su belleza tuviera un revulsivo insoportable de digerir. Pero él era un valiente, no huía. En realidad su desafío mayor era atrapar, analizar, descubrir la belleza, poseerla para dominarla y de ese modo desentrañarla. En un momento dice que Javier se vuelve fotógrafo, un poco por esto, ¿no? Para capturar la belleza y que nunca más sea algo efímero. Exacto. O intentar eso y que la cámara es como un órgano más para amar. Sí, que habíamos dicho también que era como un signo un poco fálico, ¿no? Sí. Y que ahí podemos entrar en algo, no sé, con Regina charlábamos como qué le pasó a ella cuando leyó estas novelas,
cuando las leyó en su primer momento y lo que nos pasa ahora, que claramente las volvimos a leer y nos pasan otras cosas. Y yo le contaba a ella que en realidad la primera que leo es Solitario Amor, que eso, que la leo teniendo 20 y pocos, que llega a mí, y yo estaba en un momento muy de adoración a Cristina como escritora, como poeta, Cristina como mujer, como también eso, descubriendo a esta escritora, su lucha, su forma de transgredir, y un poco también como maravillada con ese mundo, cómo ella plantea también todo su lado lésbico en sus poemas, por más que ella también vuelve a repetir que no le gusta, que la encasilla, que no considera que hace escritura lésbica, pero muchas veces se ha tomado a Cristina como por ese lado. Y yo caí un poco en la tentación de pensar, ¿por qué usó narradores los dos masculinos? Y entonces para leer Solitario Amor, que en su momento igual me parecía como eso, muy intensa, muy lírica, estaba como todo el tiempo bombardeada de imágenes, muy intensas, eróticas, también dolorosas, como obsesivas, ¿no? Hace carne la obsesión. Yo me acuerdo que me imaginaba, bueno, yo estoy leyendo, me olvidaba un poco de este hombre narrador que se enamora de Aida, me imaginaba, bueno, yo estoy leyendo a Cris viviendo algunos de sus delirios amorosos, enamorada y haciéndole una oda a alguna mujer que amó mucho. Esa fue la primera lectura que hice de Solitario Amor. A mí me pasó lo contrario. Si bien nunca se deja de pensar eso de algún modo, me parece muy interesante actualmente tener una perspectiva narrativa de un protagonista masculino, de un varón, donde hay una sensibilidad que tal vez no es la que estamos leyendo en las representaciones, en las ficciones, y a mí me despoja, tanto así como me pasa con Aida Honora o como con Javier y con Solitario, me despoja de referencias respecto a mujer-varón en los términos que hoy tal vez los pensamos tendenciosos, sino que me quedo paralizada ante lo complejo de la persona, del humano. Sí, tal cual, porque en realidad yo en la segunda lectura que hago de Solitario Amor y solo charlábamos, es tal cual que lo despojo de todo y da igual un poco quién es esta persona, sino como que lo único que prevalece es solamente el deseo. Sin embargo, con El amor es una droga dura, más allá de todo eso, yo sigo viendo muy presente al amante masculino y la diferencia de mundos, que ella eso también lo plantea, ¿no? Claro, y con una magistralidad, ¿no? De cómo están los cuerpos allí también hablando desde los cuerpos en el amor, ¿no? Y esa masculinidad, sí, que choca por momentos, pero que también revela una vulnerabilidad ante este gran enigma que es el amor, la belleza, que no se sabe si son lo mismo, si uno está antes, si el otro está después, ¿no? Yo quería, antes de ya terminar con esta parte de los narradores, leer una respuesta que encontré, porque me puse como a también escuchar algunas entrevistas de Cristina, y algunas respuestas, ya que no podemos en realidad tenerla a ella ni tener una conversación, y estamos acá presentándolas, pero evocar algunas de sus palabras aparte de la obra. Y le pedimos disculpas por lo que podemos llegar a decir. También. Y también si estas palabras, que son una entrevista, están, no sé, espero estén los más textuales a lo que ella quiere decir. Pero a ella le preguntaron por esto del narrador masculino, y ella dijo, en el caso de Solitario de Amor hubo muchas reacciones distintas. Muchas mujeres me decían que no había ningún hombre así, lo que yo interpretaba como que nunca se habían sentido amadas de esta manera. En Estados Unidos hubo incluso una discusión enorme sobre por qué no eran dos mujeres las protagonistas. Yo no quise escribir una novela sobre lo específicamente lesbiano, no fue un acto fallido. Lo importante era el mecanismo de la pasión. Y también aquí tengo que contar con el imaginario del lector. Cuando quiero hablar de homosexualidad, lo hago, pero prefiero evitarlo cuando quiero hablar de otro tipo de experiencia, donde el hecho de que los protagonistas sean homosexuales perturbaría el discurso, porque sería atribuido precisamente a su homosexualidad. Es casi seguro que si Solitario de Amor hubiera sido una historia entre mujeres, se habría hablado de la manera patológica y clínica de amar que tienen las mujeres. Me pareció interesante traer su respuesta porque a mí también me sirvió para dialogar con mi propia primera lectura que hice. Patológico y clínico, obsesión, adicción.
y el psicoanálisis muy presente, ¿no? Intentando dar respuesta a esto, todo esto que planteabas a través de, símbolos, pinturas, personajes que dan la voz, ¿no? Es que si leen las dos novelas, e incluso otras que tiene, se van a encontrar con la presencia también de un otro que podríamos definir como psicólogos, pero bueno, como la voz de un otro que viene a oficiar ese lugar del psicoanálisis. Incluso Cristina, cuando publicó Solitario Amor, le decía mucho como, escribiste una novela muy lacaniana. Y ella decía, yo nunca leí a Lacan ni a Freud todavía. Y dice que se animó a leerlos después que escribió Solitario Amor, porque se sintió como liberada de eso también, pero que le gusta llegar a las cosas por intuición, como no llenarse de teoría. Bueno, no fue que para esta novela se pasó leyendo psicología y entonces lo que hizo fue tirar una novela como súper académica, no, en realidad llegó por intuición y después resulta que la gente le dice, bueno, escribiste una novela que habla mucho de Lacan, de Freud, de psicoanálisis. Sí, ahí en el vehículo, ¿no? De lo narrativo, pero hay una recurrencia en eso. Hay temas que lo obsesionan, como todos y a todas, ¿no? Sí, bueno, si no se trata un poco de eso, escribir, ¿no? Como lugares a los que se vuelve como sin cansancio, o porque urge o porque no se puede evitar. Pero volviendo a esto que hablábamos hoy de cómo está, hay un mapa perirrosiano o un universo perirrossi, encontré esto que se vincula con eso. Los psicoanalistas no se enamoran, no son adictos al juego, no se pinchan, no van al casino, no tienen fobias, no comen helados compulsivamente. Del otro lado del sillón o de la mesa han visto los estragos de las pasiones, como quien observa a una orca en el acuario de San Francisco. Mientras tengan pacientes están protegidos. El antídoto está allí, sollozando en el sofá o mordiéndose las uñas del otro lado de la mesa. Los psicoanalistas tienen una presencia fuerte porque está esto de la obsesión y el no y del exceso. Sí, tal cual. Ella está todo el tiempo en realidad anclando el deseo en distintas formas y de distintas maneras y siempre como psicoanalizándolo todo de una forma totalmente también poética y es muy interesante eso que hace. Y en esto de las obsesiones, de por qué siempre el psicoanálisis o por qué siempre la pasión y el deseo, quería compartir también otra cosa que ella dice, que le preguntan, ¿no? ¿Por qué tantos temas así recurrentes sobre el deseo, si es algo central en su obra? Y ella dice, porque el deseo es el motor de la existencia. Para mí la vida es deseo y la muerte es no deseo. Creo que una de las maneras de estar vivo es ser deseante. Y no estoy hablando solamente de deseo sexual, estoy hablando de un deseo que te atraviesa toda, del deseo del que hablan los psicoanalistas, es decir, un deseo que impregna todo lo que haces. Entonces me interesa fundamentalmente, como me interesa la vida, cosa que explica que pase por distintos lugares, porque también las novelas que he escrito con tema social o político forman parte de un deseo, de otro deseo que no es el erótico, el deseo de amor o el deseo de compañía. No sé, a mí me parece muy interesante ir leyendo sus diferentes obras y ir encontrando los temas fundamentales que la atraviesan y que casi siempre, porque no quiero arriesgarme a una generalización como el siempre, que el deseo y la pasión la estén surcando y atravesando así. Eso, sí, tanto se me viene un verso de un poeta uruguayo que dijo: los poetas inventaron la primavera. Quedé pensando en esto de qué tanto hay del amor, pasión, reservado solamente a la literatura, pero un pensamiento que ahora traigo con esto que decías de intentar como explicar, y hay dos finales que se parecen mucho en estas novelas. En ambos son trágicos, podríamos decir, un poco. Sí, algo, sí, o tienen algo de la tragedia. No adelantarlos, pero Sí, tal vez porque la tragedia tiene la belleza y las dos novelas también hacen foco allí. La tragedia es solemne, es enceguecedora y cae por su propio exceso. Los enamorados son héroes trágicos, amar es un acto heroico, pienso. Y ellos, Javier como solitario de amor, pasan a otra vida, caídos, muertos y resurrectos, posiblemente para volver el ciclo.
parafraseando un fragmento, esto me trajo acá, lo que vos decías, parafraseando un fragmento de El amor es una droga dura, se está vivo cuando, dice, y yo los invito a que piensen a ver qué tan vivas y vivos están. Cuando se escribe un libro, cuando alguien se analiza psicoanalíticamente o cuando se enamora. Bueno, vos estás viva. Yo con 2 voy. La tercera me la llevo a febrero. ¿Sí? Yo creo que en este momento, así, hablando tanto de Cristina, sí, creo que todos acá estamos muy vivos. Creo que oscilamos en momentos más muertos. Pero también me quedaba pensando en esto del derroche y del exceso, que es el amor, ¿no? Que hay algo de cuando el exceso es tanto, que estoy diciendo una obviedad, pero que el exceso no puede durar mucho, en realidad. Es como si tocamos, ya sea con la droga o con el amor, como lo plantea acá, o el amor como una droga, es como, bueno, ¿hasta cuánto lo podemos habitar? ¿Hasta cuánto lo podemos tener? Hasta que nos destruya, ¿no? Es como que en algún momento o se sale o te mata. Y creo que hay algo un poco en estas 2 novelas, no es que estoy adelantando ningún final trágico de como si algún protagonista terminara muerto, porque no es así, no las lean esperando ese final, pero hay algo de estos 2 vínculos tan intensos que siempre tenemos un amante que persigue, que se pasa persiguiendo de alguna manera a su objeto de deseo, que bueno, que en algún momento no iba a ser más, no iba a llegar a buen puerto. De formas distintas igual, ¿no? Porque yo siento que en El amor es una droga dura hay otra liviandad con la que el adicto puede salir de su problema, como ya viéndolo vivido, y creo que en El solitario de amor se toca el padecimiento, el dolor. Sí, en los 2 siempre está el padecimiento, ¿no? Sí. Y sí, esto me gustaba pensar como héroes trágicos, ¿no? Como un poco el buscar esa gloria que también hace caer, y el amante como alguien, bueno, que no olvida la muerte, que no olvida que eso va, tal vez, que no se puede sostener, ¿no? Ese exceso constante no se puede sostener, y aún así se va, se busca. Eso es como lo maravilloso y lo misterioso de pensar el amor, ¿no? Hablamos mucho del amor, teorizamos mucho, seguiremos teorizando, tópico por excelencia, pero no podemos todavía como morderlo. Es algo, ni controlarlo, ¿no? Exacto, ni renunciar a él, a sabiendas de que probablemente el 80-90%, no quiero usar términos de porcentaje como algo productivo, pero de que hay muchas posibilidades de que eso caiga, vamos a llamarlo así, tarde o temprano, insistimos. Eso es también una idea que está ahí, muy presente, que me parece hermosa, maravillosa, y es, creo, el motor del mundo, es el amor. El amor no entendido de manera cursi, sino eso, ¿no? Sí, el deseo también, ¿no? Como el deseo. Y también pensaba una pregunta que porque ella me hizo muchas preguntas y yo traje una para hacerle a ella, que hay mucho vínculo también con el título Solitario Amor, y que se desarrolla, no lo voy a leer ahora, pero se habla muy explícitamente de cómo el amor, voy a usar la palabra deseo en realidad, que amor, cómo el deseo nos deja solos también, porque nos volvemos unos incomprendidos que no podemos terminar de habitar ni hablar con nadie más de nuestro deseo, que como estamos bajo esa locura, es como que estamos en una reunión y queremos hablar del deseo, visto lo que dice el protagonista textualmente, ya no puedo hablar con nadie, ya no me interesa nada. Entonces yo te quería preguntar si nos deja solos el deseo, ¿te ha dejado sola el deseo? Sí. Es la soledad inexorable, inevitable, que a veces tiene inclusive lo grandioso, que puede ser esa interioridad con la que se capta la vida, y después, bueno, uno tiene un intento ahí de compartirla, entonces escribe, habla, se acerca, intenta llegar a un otro, pero hay una soledad otro lugar que Perio Rossi nos enseña y nos invita a pensar constantemente es el lenguaje. La soledad
esa en la que quedamos, es también la imprecisión del lenguaje, de las... y en eso se insiste en esta novela también. Antes que el lenguaje estaba el sentimiento, el sentirlo. Luego entendí que esto se llamaba tal cosa, ¿no? Nombrar, como esa cosa está del Génesis. Primero la creación, luego el nombre. Y en eso, el nombrar las especies. Y en eso, ahí también la soledad que se habita a través de lo no dicho, de lo que no se puede decir, es algo que creo que busco mucho en los escritores y escritoras. Cuando encuentro relatos de estados interiores, por ejemplo, muchos de la infancia, donde uno sintió tantas cosas que eran imprecisas y que eran después lo que le pusimos nombre, ¿no? Angustia, soledad, frustración, pero siendo niño esas palabras, siendo niña no estaban, y estaba el manojo de sensaciones, y ahí está alguien viviendo es un acto solitario. Bueno, es muy interesante también recomendar, más allá que estamos hablando de estas dos obras, no dejar de recomendarle Insumisa, también la última novela que en realidad ella escribió, si no me equivoco, que está publicada también con y que bueno, que ahí tenemos una Cristina más hablando de su vida, de su infancia, de su bagaje, y no sé, para mí es lindo ir leyendo a un autor en clave de entenderlo, entender sus obsesiones, su vida, su bagaje, a través de las distintas cosas que ha escrito, porque leemos todas estas novelas y después leemos La Insumisa y decimos, bueno, la comprendo, la siento cerca, entiendo muchas cosas, entiendo su obsesión por el deseo desde su infancia, desde que plantea su primer amor por su madre. O sea, creo que es muy lindo eso, y que podemos hacerlo gracias también aún que tenemos todas estas novelas para leer y acercarnos. Y hago pie y engancho con algo que estábamos hablando como de esto de la soledad, del deseo, y del deseo, que el deseo no dura tanto y que es tan fácil pasar del placer al goce, que inevitablemente estas novelas iban a mitrar también en ese padecimiento, y que el dolor también es, así como el deseo es egoísta, el dolor también. Y con esto quería leer lo último que voy a leer de Solitario de Amor, como para dejarlo ahí, que es un fragmento que a mí me gusta mucho, que dice así: el dolor es egoísta, herido, dañado, dilacerado, vuelto una llaga abierta y purulenta por la ausencia de Aída. Soy un hombre insensible que solo sabe llorar su pena, lo que ha perdido, que solo sabe sentir lástima de sí mismo, quejarse, bramar de dolor, aullar, dependiente de su herida, anoréxico, insomne, borracho, quejumbroso, un hombre desgarrado desde su centro, escindido, perdido de sí mismo, que anhela la muerte, que ansía el olvido. Soy un hombre egoísta, que mira su hematoma, que contempla su muñón, que acaricia su miembro ausente, que observa la proliferación de células malignas que destruyen su cuerpo y su imaginación. Un hombre que no conversa con nadie, que no piensa más que en su dolor, que no ofrece una sonrisa, que no hace chistes, que no seduce a nadie. Desmembrado por la ausencia de Aída, estoy separado también del resto del mundo. No ignoro que hay otras catástrofes, pero el dolor es egoísta y solo tengo piedad, conmiseración y pena por el mío. Entre el placer y el displacer hay un margen tan estrecho que fácilmente se pasa de uno al otro. El trago de más, el bocado que sobra, la caricia en el clítoris un poco más oprimente que la anterior. ¿Cómo iba a proponerle un viaje a Buenos Aires si no era capaz de soportar una borrachera? Se puso de pie, fue hasta el baño, levantó la tapa del inodoro y se echó a vomitar. Ahí van las piezas de Nora, le dijo la voz interior. Vomita sus ojos de gacela, escupe sus labios carnosos y suaves, arroja sus párpados, destila su piel, lanza al inodoro sus pezones, descarga su cintura, y luego que la hayas expulsado bien, sentirás un agradable vacío, una cómoda relajación. Siempre he detestado el vacío, respondió la otra voz, la voz que a veces contestaba a la primera. Soy un adicto, tengo que llenarme de algo, de humo, de alcohol, de objetos capturados por la mirada, de cocaína, de deseo.
No hay nada que tense más que el deseo, que llene más, que vuelva más dependiente. Las voces no balbuceaban, tenían una correcta sintaxis. El deseo es una gramática, acotó. Solo el placer es anterior al lenguaje. Cuando quedó vacío de alcohol, se durmió asustado. Tenía miedo de que ese vacío fuera aprovechado por las voces para hablarle mientras dormía. Hermoso. A mí me conmueve mucho los dos libros y también me conmueve y me atrapa la relación y los guiños que ya lo venimos hablando y plasmando, pero que nada, es muy lindo ir encontrando que las novelas dialogan y de hecho que a Cristina le preguntan si esto lo hace obviamente a propósito, que sí, que obviamente lo hace a propósito porque termina poniendo de título frases que ella usó en otros, pero le preguntan como qué es lo que siente de todo el tiempo estar mechando de alguna manera, y en realidad ella dice que para ella es el placer absoluto poder hacer eso porque ella es muy infinita y muy como cree que el pensamiento es muy grande, entonces cree que haciendo estas pequeñas cositas son como guiños a los lectores para que cuando los lean sepan que las cosas están dichas en distintos momentos y algo que dijiste alguna vez, dicho luego, más adelante, de otra forma, acepta otros matices de que también puede ser distinto. Y no sé, ese juego me pareció muy lindo. Y con eso yo creo que quería cerrar y después tengo un poema para compartir. Bien. No sé si vos querías. Sí, pensar eso como un énfasis, ¿no? Y como ese guiño que me gusta mucho de insistir en lo, ¿no? De volver aquello a hacer foco y cómo van conectando como en Estela. Y fue inevitable no recurrir a la poesía también para pensar estas... Un pensamiento que se me viene ahora que también me parece algo que me genera admiración, que es como a veces quienes escribimos nos da como este miedo a repetirnos y entonces todo el tiempo estamos buscando hablar de cosas distintas y ahí se me tiene que ocurrir una idea nueva, tengo que hablar de otros temas, tiene que haber otra originalidad, que qué es en realidad ser original. Y pensaba, bueno, en realidad qué lindo ser fiel a las cosas que nos obsesionan. Y si quiero hablar en toda mi obra, por más que habla de muchas otras cosas, ¿no? Pero si quiero elegir hablar del amor, la pasión, el exilio, nada, solo si se necesita, de cosas distintas, claro, de formas distintas. O si también, se ¿no? necesita escribir de eso, hay que escribir de eso hasta Sí, siempre, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo cerramos con algo de... Voy a leer un último poema y con esto cierro, que se llama Hipótesis científica. Nada dice acerca del amor la hipótesis biológica de que se trata de una reacción química. No tengo ningún inconveniente en admitir que te aman mis jugos interiores, que tu ausencia me intoxica la sangre de negra bilis, que al contemplarte sube la tasa de mi monóxido de carbono y los linfocitos se reproducen alocadamente. Si me pongo lírica y se me traba la lengua, ¿cómo no reconocer que alteras mi metabolismo basal y entorpeces mis digestiones? Mis narinas tiemblan, aumenta la presión de la sangre, enrojezco y me altero, o sudo y palidezco. Mi amor es gutural e instintivo, como el celo de los animales. Cualquier metáfora que erija como un vestido sobre la epidermis será artificio. Y sin embargo, cuando te hablo, evoco leyendas antiguas, Tristán, Liceo, la cruel Turandot, Dido, la enamorada y la indiferente Helena, se amontonan en mi boca, viajan en ríos blancos de saliva. Hipótesis científica o cultura, lo mismo da. Mis vísceras no distinguen, aman sin preguntarse qué es el amor. Detente, instante, eres tan bello. Como el joven Fausto seducido por Mefistófeles, al inclinarme sobre tu cuerpo, al besar tu sonrisa, al encender tus senos como faros de Alejandría, dije, detente, instante, eres tan bello. Y todo en mí era una ola precipitándose sobre el tiempo, para volver el aire roca, para volver la sábana cielo, para volver el instante un siglo, y todo en mí era aspiración, la aspiración de retener lo pasajero, el ímpetu de atrapar lo fugitivo, más allá de Heráclito y de sus revelaciones, y todo en mí era vocación de permanencia, estar y no pasar, fijar y no desvanecerse, como en el grito,
La boca abierta sigue gritando, como en el retrato de la esposa de Giocondo. La joven sigue sonriendo eternamente, hasta que comprendí otra vez que soy mortal, que sos mortal. O sea, fugitivas, perecederas, frágiles, volubles, mutantes, y solo queda entonces el deseo. El inmenso deseo de volver a la sábana roja, a la tarde de sábado o domingo, al restaurante de luces y de espejos, siendo, sin embargo, más viejas, más antiguas, más sabias o más cautas, para repetir el ruego del joven Fausto: detente, instante, eres tan bello. Mefistófeles faltó a la cita y yo, Mefistófela, la escribo. Bueno, muchas gracias y ojalá la lean.